Muchas gracias y muy buenos días. Es la cuarta vez en 2 días que escucho el tema de la clasificación al mundial. Necesito ayuda tecnológica para conectar mi computador. ¿Alguien de la universidad que me puede ayudar? Y quiero, mientras empezamos, invitarles a una cosa, dado que acabamos de escuchar esta fantástica presentación de Bernardo, que lo perdí. Bernardo, muchas gracias. Y sé que la conversación luego va a estar muy nutrida. Invitarles a pararse por un momento, por 5 segundos, tomar una respiración profunda y volverse a sentar. Nada más que eso, pero como para despertar nuestros cerebros. Es un montón de contenido muy valioso que estamos recibiendo y les agradezco mucho este gesto. Ya, podemos sentar de nuevo, ¿vale? De nuevo, necesito a alguien que me ayude a conectar el computador. Bueno, mientras los conectan y antes de presentarme, quisiera conocerles a ustedes un poco mejor. ¿Podrían levantar la mano qué personas de aquí son servidores públicos? ¿Están trabajando en alguna entidad del gobierno, del sector público? Una amplia mayoría, 80% así. ¿Quiénes están en la academia, en una universidad? Hablando desde una universidad, tenemos 3, 4 personas. ¿Quiénes están en organizaciones de la sociedad civil? 3 personas también. ¿Quiénes están en alguna organización del sector privado? Una compañía, tenemos más o menos 10, 15 personas, el segundo grupo más grande. ¿Y alguien me falta en esa clasificación primera? Parece que no. Bueno, es un grupo muy diverso y es un verdadero gusto estar aquí con ustedes en este espacio esta mañana. Mi nombre es Javier Guillot y yo coordino el equipo de innovación pública del Departamento Nacional de Planeación en Colombia. Quisiera agradecer muy sinceramente a la Escuela de Posgrados de la Universidad Continental y a Creative Lab como uno de sus aliados por la invitación a estar aquí en este espacio en Lima, intercambiando aprendizajes y experiencias para construir la innovación en nuestro sector público en Latinoamérica. Personalmente estoy convencido de que gozamos de una gran ventaja como continente. No solamente compartimos una misma lengua, sino que compartimos estructuras institucionales y sociales que son muy semejantes desde el Río Grande hasta la Patagonia, así que tiene todo el sentido tener este tipo de eventos y espero poder ver a muchos de ustedes en nuestro país en el futuro cercano. No sé si allí ya estamos. Voy a ir adelantando el contenido para aprovechar al máximo el valor del tiempo. Contarles un poco sobre este Departamento Nacional de Planeación. El DNP es una agencia con un diseño institucional realmente muy particular, único. Es una agencia, es una especie de supraministerio. Realmente tiene el mismo nivel ministerial que otros ministerios en Colombia, es decir, depende directamente de la presidencia. Y la misión del DNP es liderar, coordinar y articular a los diversos actores del sector público, especialmente de la rama ejecutiva y del orden nacional, pero también en interacción con los territorios, para proponer la agenda estratégica de mediano y largo plazo para el desarrollo del país. Entonces, el DNP es, en particular, de lo más importante que hace, es la agencia que redacta, coordina la redacción del Plan Nacional de Desarrollo, que es un documento que funciona como la hoja de ruta de la rama ejecutiva del gobierno de Colombia por cada periodo presidencial, que es de 4 años. Pero además de esa redacción de ese documento, él contribuye a la producción de política pública en todos los ámbitos de la política del país, con excepción de la política fiscal y la política exterior. Así que todos los demás ámbitos que ustedes puedan imaginar, en política social, en desarrollo empresarial, en ciencia, tecnología e innovación, van a tener un espejito dentro del Departamento Nacional de Planeación, desde donde se va a estar intentando pensar en esa agenda estratégica, en cómo construir instrumentos de política pública que sean de carácter estatal y puedan cruzar las barreras de los gobiernos particulares. ¿Estamos listos?
Gracias. Y este equipo de innovación pública nace como un intraemprendimiento dentro de esta gran agencia. La agencia tiene 1.200 personas. El equipo que ahora van a ver somos 4 personas, 3 personas y una pasante que va a estar con nosotros hasta enero. Y el equipo nace en el marco de un proceso de construcción de una política pública de innovación social para Colombia, que ocurrió entre los años 2013 y 2015 y que de forma muy interesante fue una iniciativa de política pública que nació desde los niveles técnicos de diferentes entidades de nuestro gobierno y de ciudadanos de diversos sectores interesados en esa temática de innovación social, y como parte de ese proceso se plantó la semilla de empezar a pensar en la innovación social desde la gestión pública. Y allí la Dirección de Desarrollo Empresarial de DNP y la Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, que hace parte de esa dirección, hicieron una apuesta. Y la apuesta consistió en crear este equipo, 3 personas más una, que hacemos parte de esta esquina del DNP y que no contamos con ningún otro recurso excepto nuestros propios salarios. Entonces todo lo que ustedes van a ver ahora ha sido hecho en los últimos 2 años con literalmente 0 pesos, 0 soles. Eso lo que quiere decir es una invitación a pensar en la conexión entre la innovación y el emprendimiento, y a pensar en que las barreras a las que nos enfrentamos desde nuestro sector para producir procesos de innovación son barreras que en el fondo tenemos que pensar cómo superarlas sin importar cuáles sean ellas. Vivimos bajo una especie de dictadura de las no alternativas. Así lo hemos llamado con unos colegas en Colombia, como no tenemos nada que hacer ante esta situación y nosotros queremos resistir a esa dictadura. Y quiero enfocar esta presentación primero en tal vez los aprendizajes más importantes que hemos obtenido en estos 2 últimos años, que son aprendizajes en buena medida acerca del lenguaje que utilizamos en el mundo de la innovación y especialmente en la innovación desde el sector público. Muy temprano descubrimos que lo más importante que necesitábamos para construir un movimiento que llevara la innovación a impacto, a resultados efectivos que se sintieran en la piel y en las vidas de las personas, era construir un vocabulario compartido. Y aquí en esto que nos convoca en este evento hay 2 palabras, 2 términos, innovación y pública. Y de lo que más querría hablar es de ese apellido pública. ¿Qué pasa cuando le ponemos el apellido pública a la innovación? Pero antes de hablar de eso quiero concentrarme en la palabra innovación misma. Y luego, después de esta introducción, llamémosla conceptual o de lenguaje, contarles mucho más acerca de este equipo y de 2 de los proyectos más importantes que estamos adelantando en el presente. Entonces, para empezar por innovación, es una palabra que ha sufrido por ser palabra de moda. Es el tipo de palabra que con muchos actores genera interés, porque pues, es el siglo XXI, es el siglo de la innovación. Si algo dice innovación, entonces parece como si es algo a lo que deberíamos meterle la ficha, pero justamente ese no es el caso. Y hemos entendido que si vamos a hablar de la innovación, vamos a tener que encontrar como un mensaje central que pueda llegar a una amplia diversidad de públicos. Y piensen en ustedes en esta metáfora. Imagínense que la innovación fuera un mango. Como un mango tiene un montón de pulpa dulce de la cual valdría la pena hablar. Pero si tuviésemos que pensar en la pepa del mango, en esa semilla común a todos los mangos, tal que si uno la quita, pues ya no hay innovación, sin importar qué apellido le pongamos a esa palabra innovación. La invitación de este tipo de innovación desde Colombia es en pensar que esa pepa se puede resumir en una palabra, y esa palabra es experimentación. No va a poder haber innovación sin experimentación, y con experimentación en el fondo lo que se quiere decir es poner ideas a prueba, traducir ideas en pruebas, en realidades que nos permitan recabar evidencia de cómo esas ideas están operando en la práctica, y a partir de esa evidencia hacer algo con esa idea. Es bonito que la metáfora que más frecuente se usa, o la analogía, la visualización para representar a la gente creativa, la innovación, es el bombillo. Yo personalmente me he preguntado eso, de dónde salió. Todavía no he encontrado como una historia verídica que explique eso. Tiene que ver con la luz que producen los bombillos.
como que a uno se le prende el bombillo de la cabeza cuando está creativo. Pero lo que les quiero resaltar en este momento es la historia que hay detrás del bombillo incandescente como artefacto, como producto. Y lo que ustedes ven aquí es una fotografía del primer prototipo funcional del bombillo incandescente creado en el laboratorio de Menlo Park por Thomas Edison y un equipo gigantesco de técnicos y de personas que ha sido rápidamente olvidado. No fue solo una persona la que desarrolló el bombillo, sino un equipo gigante. Y lo importante de esta historia es que ese equipo se enfrentaba a un desafío muy claramente definido, que era tener un filamento que pudiese resistir suficiente tiempo al ser incandescente para que el bombillo fuese comercializable. Y realmente hay disputas sobre qué tantos prototipos, es decir, qué tantas versiones de ese bombillo fueron creadas en el laboratorio de Edison hasta que se creó el primer bombillo funcional, pero algunas estimaciones dicen que pueden haber sido hasta 1000 prototipos diferentes. Entonces imagínense un equipo que fracasa, falla casi 1000 veces en un intento y permanece buscando ese objetivo, y lo hace aprendiendo de la experiencia en cada uno de los prototipos. El mensaje que quiero sacar de esa historia muy rápida es que la experimentación realmente va a tener sentido para llevarla a impacto cuando logremos que esa experimentación sea iterativa. Eso lo que quiere decir es que un experimento va a tener que construir un valor en la evidencia que genera, que luego nos permita construir sobre eso aprendido y volver a experimentar, y volver a experimentar, y volver a experimentar, hasta que podamos tener confianza suficiente en que lo que estamos produciendo puede salir a escala y tener el impacto efectivo y sentido que estamos buscando. Y por el otro lado, que debe ser una experimentación guiada por la evidencia. Entonces experimentar en muchos escenarios también se asocia, es como la experimentación, no, eso es la creatividad, eso es hacer cosas locas, eso es como medirse la fracasar y a errar. En parte es eso, y vamos a volver a eso en un momento, pero realmente lo que es un ejercicio muy juicioso y muy serio. Es la columna vertebral de la empresa científica y tecnológica que ha guiado parte del progreso de la humanidad durante los últimos 4 siglos. Y en parte es eso lo que creemos debe ocurrir en los procesos de innovación en cualquier sector, especialmente en el sector público. La pepa del mango, la experimentación. Y para que vean un poco esto, qué es lo que quiere decir en la práctica del sector público y qué clase de desafíos implica, tengo la esperanza de que ustedes se sientan muy identificados con esto. Usualmente los procesos que van de un problema a una solución en nuestro sector, pero en realidad también en el sector social, en el privado, en todos los demás, se conciben de esta forma lineal, como una especie de cascada de eventos que nos lleva de una definición concreta y definida de un problema a una solución para ese problema. En muchos casos se supone que uno, antes de iniciar este proceso, ya lo tiene que ver todo. Principio de planeación, lo llaman allá en Colombia. Y uno tiene que poder ver este proceso para consignarlo en un documento, recibir un presupuesto, seguir esos pasos, reportar el avance en esos pasos y al final, ¡pum!, llegar a la solución final. Es un proceso que tiene mucho sentido en ciertos ámbitos de la acción humana. Piensen ustedes en la ingeniería civil. Si uno necesita construir un puente o un edificio y el problema está muy claramente definido como tal, el proceso se puede asemejar a una cascada lineal de estas características, aunque en la realidad, incluso en los proyectos de ingeniería, difícilmente eso se ve exactamente así. Creemos que en la práctica esos procesos lineales son como cajas cerradas, que si uno va y las abre va a encontrar un montón de caos, y si ustedes tienen ese tipo de aproximación a la acción desde el sector público, pues mi intuición es que ven eso en la práctica todos los días. Pero la apuesta que hacemos desde este equipo de innovación es a entender que cuando nos tomamos en serio la experimentación, ese camino vamos a tener que concebirlo como un camino menos lineal y más como un camino hecho por bucles, en el que cada uno de estos bucles es como un ciclo de experimentación en donde estamos saliendo a poner nuestras ideas a prueba. Entre más temprano y más rápido logremos validar cómo es que esta idea está operando en el mundo y especialmente con las personas y comunidades que van a ser las protagonistas de esa idea en la práctica, pues mejor va a ser nuestra confianza en que la solución que finalmente decidamos llevar a escala realmente va a ser efectiva y va a tener el impacto
esperar. El tema se pone un poco más bonito, porque realmente rara vez uno está partiendo de un problema que está claramente definido y preciso. Quiero que paren un momento y piensen en los desafíos que ustedes desde sus diferentes organizaciones enfrentan y que ustedes ven como posibles candidatos para procesos de innovación. Estoy seguro que esos problemas tienen un tinte de complejidad y un tinte de tener muchas preguntas asociadas, y lo que va a pasar en el camino de la innovación es que en realidad, en vez de partir de un problema claramente definido, estamos partiendo desde unas hipótesis acerca de los hechos, acerca de lo que está configurando ese problema, y en la medida en que avanzamos en el proceso de innovación no solamente va a cambiar las posibilidades de solución a ese problema, sino también nuestro entendimiento mismo del problema. Hace unos meses les presentamos este esquema al gerente de Google en Colombia, y el tipo se le iluminó la cara y dijo, no, es muy loco, eso es exactamente lo que hacemos en Google como organización. Entender que no tenemos el problema claramente definido, sino que evoluciona. Y de hecho, estamos descubriendo que el discurso de problema y solución suele generar expectativas muy difíciles de cumplir. Especialmente cuando se trata de los problemas que enfrentamos desde el sector público, que son problemas complejos, enraizados, que muchas personas han intentado resolver por muchas décadas, y cuando uno dice, oh, soy el laboratorio de innovación, soy el equipo de innovación, voy a resolver el problema que llevas décadas intentando resolver y te voy a entregar la solución, pues uno puede estar construyendo una expectativa que al final no sea, sino una contribución al cambio significativo dentro de una situación compleja. Entonces creemos que la innovación en la práctica se puede beneficiar mucho de hablar de producir cambios significativos, así como nos los estaba describiendo Bernardo ahora, en los esquemas de operación, en las estructuras de operación de nuestros sectores, en las relaciones entre las personas que están dentro de estas organizaciones, y que la clave es construir espacios en donde podamos experimentar. Y con experimentar queremos decir con espacios en donde nuestro entendimiento de la situación que enfrentamos y las posibilidades de cambio de esa situación van a coevolucionar. Y aquí de nuevo el gran coco, como le decimos en Colombia, no sé si aquí en Perú también tienen el coco, la gran dificultad es la iteración. Porque uno puede hacer un gran esfuerzo por hacer un experimento y ponerlo a prueba, pero cuando llega el momento de tomar la evidencia generada y volver a salir a iterar y a experimentar con el mismo tema en otro contexto o en el mismo contexto, pero con una nueva visión dado lo aprendido, esto es lo más difícil. Esto es en lo que en 2 años de operación en el DNP en Colombia nos ha parecido lo más crítico. Sabemos que es a través de la iteración que vamos a llegar al impacto efectivo y sentido, y sin embargo el sector público no está construido ni para experimentar ni para iterar, y por eso está ahí esta imagen como si estuviese uno remando para cruzar un río. Si no continuamos remando después de cada experimento, pues nos quedamos en una remada y en una bonita historia y tal vez en unos resultados interesantes de esa historia, pero el impacto sistémico va a estar lejos. Entonces la clave es pensar en cómo incorporar sistemas que nos permitan no solo experimentar, sino también iterar esos experimentos. Y aquí en la práctica, de hecho, esa línea que ustedes veían lineal, muchas veces se ve al revés. Los actores, especialmente los actores que están interesados en apoyar un proceso, de alcanzar una solución, un cambio a un problema, suelen empezar con una idea de cuál quieren que sea la solución, y uno como que adapta la forma en la que presenta el problema para que la solución que uno ya tiene en la cabeza funcione. Hablando en el Ministerio de Salud en Colombia hace unos meses de nuevo de este tema, nos dijeron, claro, eso es como el dicho, cuando uno tiene un martillo, la única herramienta que uno tiene es un martillo, todos los problemas tienen cara de puntilla. Lo llamamos también solucionitis. Parte de la clave de la innovación va a ser aplazar el juicio de cuál es que va a ser esa solución. Uno va a tener que aproximarse al problema con una mente abierta de cuál es que va a ser la solución o la iniciativa o la intervención que va a lograr el cambio, y no empezar con ella. Y no se imaginan ustedes cuántas veces se cree que el producto de un proceso de innovación va a ser una app. Esto lo mencionaron un par de personas ayer en las conferencias de la noche. Hay
muchos escenarios en donde uno entra a hablar de innovación y la premisa que creemos tiene que ver con la inmensa popularidad que han adquirido estos aparaticos en la última década, es que lo que uno va a terminar haciendo es una app. Y que entonces, pues bueno, cuénteme cómo va a ser la app y cómo es que se va a usar. Y esa app puede ser móvil o puede ser una plataforma digital. La respuesta es, oigan, hay muchos contextos en los que una app realmente podría generar el cambio significativo. Pero hay que tener en cuenta que esa es una pendiente bien empinada. Diversos estudios, incluyendo algunos adelantados por el Ministerio de Tecnologías en Colombia, demuestran que la población que utiliza teléfonos inteligentes, que aunque va en un aumento exponencial, ese número sigue siendo minoritaria, y la brecha digital ahí tiene grandes implicaciones. Esa población suele utilizar con alta frecuencia entre 5 a 10 aplicaciones en su teléfono, y tienen instaladas hasta 20, en un mercado en donde hay millones de opciones de apps para ser instaladas. Si uno quiere que una app sea usada no por algunos cientos de usuarios, sino por cientos de miles o millones de usuarios, va a tener que competir con Facebook y con WhatsApp, ¿sí? Y con las apps que están ocupando la memoria de los teléfonos inteligentes de las personas. Nosotros mismos que estamos metidos en este ámbito de la innovación y conocemos un montón de ejemplos de apps que desarrolla el gobierno, pues las descargamos, nos llenan la memoria, no las usamos tanto y luego las terminamos borrando. Quiero hacer aquí ese énfasis en un punto clave. La innovación y la tecnología no son la misma cosa. Se pueden dar la mano. La tecnología siempre va a ser una herramienta, y en especial la tecnología digital, que hoy en día tiene un alcance cada vez más amplio y una posibilidad de generar conexiones y de generar transformaciones que hasta hace apenas unos años eran inimaginables, pues es una herramienta muy potente. Y por eso en muchos problemas que enfrentamos es bien posible que la tecnología digital sea de inmensa ayuda. Pero eso no quiere decir que sea lo único a lo que debamos mirar cuando adelantemos procesos de innovación, y por eso me encanta, Bernardo, el mensaje que estabas insistiendo al final de tu presentación. Desde Colombia nos resuena eso también. Hay que entender que tal vez muchos de los desafíos concretos que enfrentamos desde nuestro sector público, y más en un continente como Latinoamérica, puede ser que sus mejores soluciones no sean digitales, sino análogas, y que tengan que ver con transformar los espacios en los que la gente opera, la forma en la que la gente se comunica e interactúa entre sí, el mundo análogo en el que nos movemos. Y sentimos que esto es clave insistirlo, porque así como la conexión va inmediatamente con la app, en esos escenarios la conexión entre innovación y tecnología también se hace de forma muy inmediata. Ustedes son los de innovación, ustedes son los que desarrollan código y montan plataformas digitales. La respuesta es sí, puede ser, pero eso no es lo único. Eso es una posibilidad entre un abanico de opciones. Habría mucho más que decir sobre el mango, muchísimo más que decir sobre la palabra innovación, pero para este espacio limitado y el tiempo limitado que tenemos, la pepa es esa, la experimentación. Quiero hablar ahora de qué pasa cuando le ponemos el apellido pública a la innovación, que es realmente lo que nos está convocando aquí en este evento. Y lo primero que hay que resaltar allí es qué es lo que hace que la innovación sea un imperativo para el sector público. Se suele como asumir que la innovación vale la pena como un fin en sí mismo. Pues por supuesto que necesitamos innovar. Pues resulta que eso es justamente lo que ha desgastado la palabra en la práctica, y que los actores clave, y en especial actores políticos clave, necesitan entender cómo la innovación es un medio para alcanzar fines que estén conectados con agendas relevantes. La innovación por sí sola no va a generar la atracción en la práctica que se requiere para alcanzar impacto. Y hemos condensado aquí desde el equipo 4 grandes ámbitos. Aquí estamos, de hecho esto no nos lo inventamos, estamos como conectados con una literatura global alrededor de estos temas. 4 grandes ámbitos en los que los estados o los sectores públicos alrededor del mundo hoy en día están experimentando fuertes presiones. Por un lado está el ámbito de la dimensión de la productividad en la administración pública o de su eficiencia. ¿Cómo podemos lograr construir sectores públicos más eficientes, reducir costos, aumentar la productividad, hacer más con menos? ¿Cómo podemos satisfacer de manera eficaz las crecientes necesidades y expectativas de los ciudadanos,
esta segunda dimensión clave, la satisfacción en los servicios, así como ese 6% mencionabas ahora de las personas que confían, la confianza en el gobierno de la Ciudad de México. El Banco Interamericano de Desarrollo hace poco adelantó una encuesta a nivel latinoamericano que indica que solo 6% de los ciudadanos en nuestra región están muy o algo satisfechos con los servicios que les ofrece el gobierno o el sector público. 94% de las personas a las que sirve el sector público están insatisfechas con esos servicios. Y a medida que pasan los años, está aumentando la expectativa de esa población por la calidad de esos servicios. Porque a diferencia del pasado, ahora esperamos como ciudadanos, y con toda razón, que nuestra interacción con el Estado tenga el mismo tipo de característica de calidad como la que tenemos en la interacción con una empresa privada. En el pasado había una especie como de cinismo, renuencia, que el Estado iba a estar como condenado a tener servicios de muy mala calidad. Hoy en día las personas, y esto tiene mucho sentido, y tiene sentido responderlo, estamos exigiendo que esos servicios realmente estén conectados con nuestras vidas cotidianas, con nuestras condiciones de uso, con nuestras necesidades. Otra dimensión, que es la democrática, tal vez la más difícil y urgente de todas: cómo fortalecer mecanismos de participación y apertura para tener procesos más democráticos, más transparentes, más incluyentes. Y por último, la dimensión de impacto de la política pública misma. ¿Cómo logramos aumentar la efectividad de las iniciativas de política para realmente transformar la realidad, ir más allá del papel? Yo no sé ustedes cómo lo vean, pero en Colombia tenemos muchas políticas públicas que son PDFs. Voy a dejar que eso se asiente un momento. He visto personas que han invertido muchas horas en producir documentos que son aprobados por las instancias relevantes, y luego el documento sí puede llevar a un montón de procesos de seguimiento y control, pero la transformación efectiva de la realidad se queda sobre el papel. Y si ustedes ven estas 4 dimensiones, no se pretende hacer una lista exhaustiva, pero nos están planteando la innovación como un imperativo. Y lo que tenemos en nuestras organizaciones públicas es una enorme resistencia interna a la transformación de los procesos y estructuras para responder a esas demandas. Mucha de esa resistencia parece ser simple inercia histórica. Son unas organizaciones que, aunque puedan ser nuevas, en Bogotá también tuvimos las primeras elecciones en los 90s, realmente están ancladas a procesos históricos que se remiten siglos hacia el pasado. Y en nuestra región, pues realmente hasta los procesos de conquista y colonia hace 5 siglos y más para atrás. Y esa resistencia interna está combinada ahora en el siglo XXI con una realidad que estamos reconociendo cada vez como una realidad más volátil, más incierta, más propensa al cambio y más ambigua en la interpretación. Es una realidad que los gringos llamaban VUCA, por las siglas en inglés, y se inventaron ese término en su trágica y fallida invasión a Irak. Y el tema es que este contexto, el proyector está un poco débil, pero ahí está detrás el mundito VUCA con las presiones al sector público, pues es como una enorme bestia. Y a los servidores públicos y desde la universidad, desde el sector privado y la organización civil que estamos luchando por actuar en esos ámbitos, a veces uno se siente así. Yo vengo aquí a reconocer con humildad que jamás imaginé que esto iba a ser tan difícil como ha resultado serlo, pero justamente por la dificultad ha sido enorme el valor del aprendizaje. Y al preguntarnos por las herramientas que estos luchadores tienen, volvemos a este campo de la innovación social. Lo que empezamos a preguntarnos en el equipo de innovación pública, y aquí me voy a mover hacia el final de esta, digamos, presentación conceptual y hablar rápidamente de nuestros proyectos, es que empezamos a entender cuáles son los ingredientes o elementos que están presentes en este mundo hiperamplio y complejo y muy difuso de la innovación social, que tiene sentido incorporar al discurso y la acción de la innovación pública. Y descubrimos que aquí hay 3 mensajes centrales, pero el primero, que es como la propia pepa del mango de la innovación con el apellido social, es que las personas y comunidades que enfrentan un desafío deben jugar el rol central en el proceso de innovación. Y esto a mí me sorprendió mucho ayer en la noche, ver que este discurso ya está
es muy afincado en las iniciativas que tienen aquí en el Perú. ¿Y cuál es el tema con este discurso? Que esto suena muy bonito, y lo es, y suena muy urgente y relevante, y lo es, pero lograr esto en la práctica es genuinamente complicado, porque de lo que se trata es lograr que las visiones, las perspectivas, las necesidades, las condiciones de quienes son protagonistas del desafío proceso, del desafío necesidad que se está enfrentando, sean el insumo central de ese proceso. Uno lo puede resumir con preposiciones. La idea de estar centrado en personas y comunidades es que los procesos de innovación estén construidos desde esas personas y tengan como fin algo que es para esas personas. Y para lograr eso no hay alternativa diferente a trabajar con esas personas. Y ahí pongo un paréntesis, usualmente se habla de la ciudadanía, y es curioso cómo los servidores públicos a veces no nos sentimos ciudadanos, es decir, la ciudadanía como aquello que está más allá de las paredes y fronteras de nuestras organizaciones, cuando en realidad los servidores públicos en los procesos de innovación, especialmente cuando están interactuando con la ciudadanía, pues también tenemos que estar en el centro. A eso voy a volver ahora con los proyectos en los que estamos trabajando. Y es una exigencia que realmente mueve el corazón, esta de poner a las personas y comunidades en el centro. Esta es una niña de las montañas de Colombia que fotografié hace muchos años y siempre la recuerdo cuando me siento allá en un piso 9 de un edificio de la capital, a veces tan lejos de las poblaciones que están en los territorios más aislados, las poblaciones más vulnerables de nuestro país, permanentemente pensando en, bueno, ¿cómo vamos a lograr ponerlas en el centro? ¿Cómo vamos a lograr que sean protagonistas? Y esa responsabilidad es una responsabilidad compartida. Dos ingredientes van ahí, experimentación y centrarse en las personas, pero creemos que hay un tercero que es crítico y que también viene del mundo de la innovación social, y es contemplar siempre un enfoque sistémico. Lo que eso quiere decir es que esas intervenciones que logren cambios significativos deben contemplar la complejidad de lo que sea que uno esté abordando, sea eso las rutas y el transporte público de la Ciudad de México, sea eso un problema como la participación política en la construcción de una constitución, sea cual sea el problema, hay que contemplar cuál es el sistema en el que está inmerso y cómo en medio de esa complejidad podemos lograr un impacto que se sostenga en el tiempo. Esos tres elementos resumen los cómo que creemos están detrás de esa invitación que desde el equipo de innovación pública estamos llevando a diferentes rincones de nuestras organizaciones públicas en el país. Y hemos descubierto que nos sirve mucho más hablar de estos cómo que de hablar de una definición. Es más relevante cuáles son las herramientas que usamos en la práctica que qué. Y eso es especialmente cierto para los actores políticos. A un actor político le va a importar muy poco la definición de innovación pública. Le va a importar mucho más es cómo es que uno va a alcanzar los resultados con eso que uno está intentando vender. Y creemos que esto lo resume en ese nivel conceptual y que nuestro gran desafío colectivo es encontrar, pues en la práctica, la manera de aterrizar estas tres cosas y volverlas concretas. En segundo lugar, el dónde operan esos cómo. Esto es lo que vuelve el apellido pública realmente relevante. Y es una visualización muy sencilla. Imagínense ustedes que esto está representando una entidad, una organización pública. Sus fronteras son difusas, porque realmente una entidad pública pues tiene personas que entran y salen de ella, tiene unas fronteras que no son solamente las fronteras de su edificio. Pero la clave es que un proceso de innovación, una iniciativa de innovación podría pensarse pública, podría pensarse como enfocada al interior de esta organización, es decir, habilitada por ella, actuada por ella y cuyos beneficiarios usuarios son los propios servidores públicos que trabajan en esa organización. Puede ocurrir también en la frontera de interacción con el resto de la sociedad, con la ciudadanía. Imagínense procesos de innovación en trámites, en servicios, en ventanillas de atención, en todos los canales de comunicación o de interacción que existen entre esa organización y el resto de la sociedad, pero puede ocurrir también fuera de ella, cuando la organización pública es quien está habilitando que esto ocurra, quien pone los recursos, pero quien ejecuta esa iniciativa y los beneficiarios de ella están por fuera de esa entidad pública.
Y la innovación pública tiene sentido en esos tres escenarios y las exigencias de los procesos de innovación van a ser diferentes en cada uno de los tres casos. Y por último, la más importante de todas, el propósito, ¿no? ¿Para qué es que estamos haciendo esto? Y ven aquí de nuevo es un resumen de lo que sería la visión más ambiciosa de esas preguntas que tendríamos que estar respondiendo los innovadores públicos. Ven ustedes abajo las 4 perspectivas de valor, esas 4 dimensiones de las que les comentaba ahorita, y esas 4 perspectivas interactúan con por lo menos 4 niveles de valor diferentes. Ciudadano-ciudadana, que está en el centro, las instituciones públicas y de los demás sectores con los que esos ciudadanos trabajan o con quienes interactúan, los ecosistemas en los que esas instituciones interactúan entre sí y el nivel de la sociedad en todo su conjunto. Y en cada una de esas interacciones uno podría preguntarse, oiga, ¿cuál es el valor público compartido que estamos generando? La innovación pública se trata de generar valor compartido. Ese es el propósito. Y podemos preguntarnos qué es lo que significa ese valor para cada uno de estos niveles. ¿Cuál es el valor para esta persona individual o para esta otra persona, para esta otra persona? ¿Cuál es el valor para las organizaciones y las instituciones? ¿Cuál es el valor para el ecosistema? ¿Cuál es el valor para la sociedad en el conjunto? Y es esto lo que ha alimentado el actuar de nuestro equipo de innovación en los últimos 2 años. De nuevo, 3 personas con 0 recursos en esta entidad muy particular que además no implementa proyectos. El BNP, en un segundo vuelvo a instalar aquí las baterías. El departamento de planeación tiene como productos documentos y nosotros nos resistimos, digamos, el mandato es crear una política pública de innovación pública y lo que nosotros dijimos es, vengan, no podemos crear una política de innovación sin experimentarla nosotros mismos, con las manos en la masa. Tenemos que invitar al departamento de planeación a actuar en innovación. Y lo que hemos hecho, esta es nuestra propuesta de valor como emprendimiento, nosotros facilitamos experimentación centrada en personas para contribuir a un sector público más capaz de aprender y responder a desafíos colectivos. Y utilizamos en este momento para ello 3 herramientas y enfoques principales que por un lado hacen parte de las capacidades y conocimientos de las personas que hacen parte de este equipo, pero que también están en la agenda de las personas que son nuestros aliados y quienes nos apoyan. Estamos por un lado utilizando las ciencias del comportamiento como una gran caja de herramientas para obtener ideas sobre cómo operar de nuevas maneras. Estamos utilizando el diseño como disciplina, que en las últimas décadas ha avanzado de ser una disciplina preocupada solamente por el diseño de los productos, como imagínense sillas o mesas, los productos que usamos, a pensar en el diseño de experiencias, en el diseño de servicios, en el diseño de sistemas. Más tarde Creative Lab va a tener un taller justamente sobre este tema. Y por último, los métodos experimentales. Cómo llevar la experimentación no solo a la evaluación de políticas públicas, donde es extremadamente relevante, sino también a los procesos de investigación, diagnóstico, de diseño y de implementación de intervenciones en el sector público. Y tenemos 3 líneas de acción principales para este equipo. Estamos por un lado adelantando de la mano de otros equipos aliados dentro y fuera del sector público proyectos piloto de innovación pública con el objetivo común de recabar evidencias sobre cómo gestionar la innovación pública en la práctica en nuestro sector público colombiano. Esas evidencias las estamos utilizando para alimentar conversaciones en una comunidad de actores que esperamos se convierta en un movimiento genuino, para producir política pública sobre este tema de innovación pública en Colombia, y estamos también pensando y actuando sobre cómo construir una cultura de innovación en el sector público. Creemos que se habla mucho y hay mucha sed de herramientas y de metodologías para la innovación. Entonces, como saben, lo que uno más necesita es, oiga, pero yo ¿cómo hago esto en la práctica? Enséñeme de diseño, enséñeme de eso de ciencias comportamentales, enséñeme de diferentes plataformas digitales para prototipar, denme herramientas.
Y claro, las herramientas son esenciales, pues uno sin herramientas no opera. Pero el problema es que si nos quedamos solamente en las metodologías y herramientas y no pensamos en cómo construir organizaciones con capacidades organizacionales e individuales para usar esas herramientas y llevarlas a impacto, pues nos quedamos solo con buenas historias. El mundo de la innovación está lleno de buenas historias. Hay un montón de proyectos individuales, particulares, que tienen como un gran valor, pero que ha costado mucho traducir esos proyectos en una cultura en donde eso se vuelva parte de la cotidianidad de la operación organizacional. Y es una pregunta gigantesca. Creemos que eso es como el Everest. Esa es la montaña más alta para escalar, y nuestros colegas de Chile y de México están pensando también mucho en este sentido, y queremos intercambiar aprendizajes con ustedes aquí en Perú para entender también cómo lo han visto aquí y qué obstáculos han enfrentado. Voy a terminar la presentación contándoles un poco de dos de esos proyectos piloto, los dos más grandes que estamos adelantando en este momento, para que todo ese rollo conceptual que acaban de escuchar se empiece a entender cómo se ve en la práctica. El primer proyecto es un proyecto que tiene que ver con aplicar esas ciencias del comportamiento a la lucha contra la corrupción, especialmente en un ámbito que es el programa de alimentación escolar. En este proyecto estamos trabajando de la mano con la Secretaría de Transparencia de Presidencia de la República, que es el órgano rector de la política anticorrupción en Colombia, el Ministerio de Educación, que es que coordina ese programa de alimentación escolar, el Behavioral Insights Team. Les contaré más sobre ellos en un momento. Ella es una organización británica del Reino Unido que es pionera y líder global en este tema de aplicar ciencias del comportamiento en el sector público. Y el Banco Interamericano de Desarrollo, que se enteró de la iniciativa cuando ya había iniciado y fue como, no, genial, nos encanta que esté moviendo esto, y resultaron siendo esenciales para aportar los recursos que nos están apoyando en la implementación y evaluación de este proyecto. Lo primero que entendimos, el proyecto realmente nació, nos ganamos una convocatoria en una cumbre anticorrupción en el Reino Unido, en el que Colombia quedó escogido junto con México y Argentina para ser uno de 3 países en los que ese Behavioral Insights Team iba a adelantar proyectos piloto de lucha contra la corrupción. Pero inicialmente cuál iba a ser el ámbito en el que se iba a enfocar ese proyecto no estaba definido. Y lo que hicimos fue sentarnos con una variedad de actores para listar cuáles eran las potenciales áreas en las que nos podíamos enfocar, y después de un proceso que tardó unos 3 meses de priorización, focalización, terminamos escogiendo el programa de alimentación escolar. Y lo primero que hicimos fue hacer visitas de campo, salir a estar con la gente que opera este programa, con las manipuladoras, las llaman ellos, que cocinan los alimentos en las escuelas públicas de nuestro país, con los estudiantes que consumen estos alimentos, con los profesores y los rectores de colegio. Y estábamos haciendo esto con unas personas que diseñan esta política pública, pero que realmente nunca hacen este tipo de ejercicios. Contarles el diagnóstico que resultó. El programa de alimentación escolar es un programa enorme, sirve más de 5 millones de raciones anuales en Colombia, y ha sido objeto en los últimos 2 años de grandes escándalos de corrupción, y se volvió mediáticamente muy visible en un momento en el que una profesora de un colegio en una región de Colombia que se llama Cesar grabó un video en el que el operador contratista del programa estaba sirviendo la comida que debía servir a los niños en un plato, les tomaba una foto con ese plato como evidencia que les estaba sirviendo eso, pero luego les quitaban el plato y les servían en la mano como una cucharada de potaje. Es decir, estaban tomando evidencia de que estaban sirviendo algo que finalmente no era lo que se servía. Y el video fue tan fuerte que generó mucha visibilidad, y fue en parte por eso que también decidimos concentrarnos en el programa de alimentación escolar como foco de este proyecto. Y el diagnóstico reveló que hay una necesidad de fortalecer 3 grandes ámbitos en este programa. Por un lado, optimizar los procesos y los esquemas de contratación. Esto es un monstruo. Es increíble cómo opera un programa de este calibre en uno de nuestros países. Nosotros lo llamamos como una caja de Pandora. Entonces, uno abre esa caja y quiere entender cómo funciona y no para de entender su complejidad. En cada región se ve diferente. Sería muy interesante saber aquí en Perú cómo la tienen. En segundo lugar, la dimensión de transparencia.
debilidad en mecanismos de supervisión y sistemas de información relacionados con este programa, y en tercer lugar, una necesidad de fortalecer la participación desde la comunidad educativa local. Y al ver estos tres procesos y pensar en las oportunidades para innovación en este ámbito, nos dimos cuenta que la mayor oportunidad estaba en esta dimensión de la participación, porque el programa necesita muchos cambios estructurales en este sentido de la contratación y de la transparencia, pero esos cambios estructurales estaban más allá del poder que nuestro equipo y sus aliados podían tener, y mucho más difíciles de alcanzar en el tiempo. Y nos dimos cuenta que si uno trabaja en la participación, pues sea como sea que se vea la alimentación escolar en el futuro de Colombia, tener comunidades educativas locales más empoderadas, más participando en el seguimiento y control de su programa, va a tener sentido. Descubrimos en ese trabajo de campo que los padres y madres de familia, ellos y ellas mismas nos lo dijeron, están muy interesados en la alimentación de sus hijos, pero no están bien informados acerca del programa. No saben cómo opera, no saben a qué derecho tienen sus hijos dentro del marco de ese programa, no saben cuáles son los mecanismos de participación que tienen disponibles para comunicarse con el ministerio, y en las instituciones educativas resulta muy difícil monitorear las entregas de alimentos. ¿Y qué fue lo que terminamos co-creando, construyendo con estas comunidades y con estos diferentes actores? Una intervención que está en este momento operando y que estamos evaluando, que tiene dos grandes elementos. En primer lugar, fomentar un mayor involucramiento de los padres y madres en el programa, enfocándonos en el uso de nuevos canales de comunicación para proveer y recibir información, y en particular estamos experimentando con mensajes SMS de doble vía, que no solamente que llegan, sino que también los papás pueden responder. Imagínense una pregunta como personalizada, como: hola Bernardo, tu hijo José hoy debió haber comido pollo, verduras y arroz en la escuela, pregúntale. Responde sí o no sin costo, ¿sí? O contándoles: oye, en tu colegio debe haber un comité de alimentación escolar que puedes citar al operador del programa para transmitirle tus dudas. ¿Sabes quiénes son los papás y mamás que están en ese comité? Responde con sus nombres. Y resulta que eso está generando un movimiento en esas comunidades que nos permite, vamos, empoderarlas y darles la información y recibirlas de ella para generar el cambio que esperamos debe verse en la cantidad y calidad de la comida que está siendo servida a estos niños. Y estamos también diseñando, implementando, evaluando mecanismos de monitoreo mucho más inteligente, con formatos más sencillos, que puedan ser utilizados por los propios papás y mamás o por los personeros estudiantiles, por los líderes estudiantiles, y no por personas expertas en nutrición, hipercertificadas, con formatos hipercomplejos, que nunca llegan a las veredas y a las zonas más apartadas de nuestro país donde este programa más dificultades tiene en su operación. Y lo que estamos haciendo es un experimento a escala en dos entidades territoriales y lo estamos evaluando con una prueba aleatoria controlada, o RCT. Eso lo que quiere decir es que hay un grupo de tratamiento que recibe esta intervención aleatoriamente escogido y un control que no, y vamos a medir resultados para diciembre de este año sobre cómo estas intervenciones están realmente cambiando la cantidad y calidad de la comida servida a los niños. Ese enfoque experimental en la evaluación. ¿Qué resultados esperamos? En optimización de procesos, canales más rápidos, más personalizados de comunicación, en transparencia, aumento de capacidad de veeduría y control social desde las comunidades, y en participación, mecanismos más eficientes y efectivos para la participación de los padres y madres en este programa. Muy interesante aquí que hemos podido empujar esto. De nuevo les digo, 3 personas con 0 pesos, pero de la mano de un gran equipo de aliados, el Behavioral Insights Team como gran coordinador técnico de esta iniciativa, 3 instituciones diferentes, líderes a nivel nacional de esta iniciativa, junto con el Banco Interamericano y el Ministerio de las Tecnologías con su iniciativa de gobierno abierto que se llama Urna de Cristal, que nos da los mensajes SMS. Y Aldeamo es el operador de ese ministerio que muy amablemente se ofreció a poner su cooperación técnica para este propósito social. Entonces, la plata no es un obstáculo insalvable. Uno puede encontrar la voluntad de mover cosas incluso si no la tiene entre las manos. Y cierro rápidamente con este otro ejemplo. Este es el otro. Tenemos en este momento 4 proyectos piloto corriendo. Este es el otro más grande que tenemos en el presente. Está enfocado en la calidad del aire.
llamamos el proyecto de humos contaminantes. Esta es una foto de la ciudad de Bogotá en una mañana en la que un fenómeno que se llama inversión térmica estaba especialmente fuerte, y ven ahí ustedes la concentración de polución de material particulado sobre la capital. Es un fenómeno que tiene un impacto gigantesco sobre la salud pública. Se estima que 800 personas en el mundo se mueren cada hora por causas relacionadas con la contaminación del aire. Solo en Colombia son 10.500 muertes al año estimadas. Es increíble que pocas personas saben acerca de esto. Tiene unos costos para nuestro sistema de salud de aproximadamente 15.4 billones de pesos, esos son como 5.200 millones de dólares, de casi el 2% del Producto Interno Bruto del país, tiene que ver con la contaminación del aire en nuestras ciudades. Y lo que hicimos para enfrentar este problema complejo fue de nuevo partir de centrarnos en las personas. Y con un equipo del Ministerio del Medio Ambiente, lo primero que hicimos fue mapear la complejidad de este tema. Aquí usamos una metodología que se llama Gigamapa, para mapear todos los actores y las relaciones entre ellos que determinan esta circunstancia de la calidad del aire, en particular de la contaminación por material particulado. Y lo que fuimos fue a tener contacto directo con los contextos y experiencias de los ciudadanos. Hicimos madrugar a las 4 de la mañana a esos funcionarios del ministerio para ir a la plaza de mercado principal de Bogotá, donde están los transportadores, los camiones que emiten mucho de ese material particulado, y diseñamos y usamos herramientas específicas para la investigación social directa con ellos, con el propósito final de generar esa empatía, la capacidad de ponerse en los zapatos de estas personas que son protagonistas de esta problemática, y de tener modelos visuales para poder representar y entender los patrones de comportamiento de esta población. La evidencia muestra que la contaminación atmosférica, por lo menos en Colombia, tiene mucho que ver con el transporte de carga, y en particular con los transportistas informales de carga. Hay personas que tienen un camioncito, un vehículo, que tienen un mantenimiento preventivo muy débil y que terminan siendo desproporcionadamente responsables de esa contaminación. Y al co-crear, trabajar con ellos, interactuar con ellos, nos dimos cuenta que la primera pregunta que teníamos, que era cómo reducir la polución del aire, se transforma en una pregunta diferente, que es, parándonos en los zapatos de estos transportadores, cómo podemos mejorar su negocio y el servicio que ellos proveen, de modo que contribuya a una mejor calidad del aire. Entonces, en vez de la tradición punitiva de poner una multa, de fortalecer la vigilancia, estamos invitando al Estado a pensar en una aproximación bien diferente, que es, bueno, qué clase de mejora en el negocio y en el servicio le podemos dar a estos transportadores para que mejore la calidad del aire en la ciudad. Y lo que estamos haciendo aquí ahora, trabajando de la mano con el área metropolitana del Valle de Aburrá, donde está la ciudad de Medellín, es en pensar en un resultado de este proceso de experimentación en donde el Estado se convierte en una especie de Estado emprendedor. Le apostamos a un modelo en el que la acción colaborativa de varias instituciones públicas está incubando oportunidades de innovación que luego van a ser escaladas vía mercado a través del ecosistema de emprendimiento local. Entonces, el riesgo de generar el modelo de negocio, de entender la complejidad del sistema, de entender cómo hacerlo financieramente sostenible, está en los hombros de las organizaciones públicas, pero su escalamiento posterior va a estar en las manos del ecosistema de emprendimiento de esta zona metropolitana de Medellín. Estamos trabajando de la mano con una organización británica líder en innovación que se llama Nesta, y con recursos del Fondo Newton del Reino Unido. Nos tardamos 2 años empujando esa cooperación con el Reino Unido, por otro lado, para tener esta cooperación. Es una gente increíble, se los recomiendo un montón. Están trabajando alrededor del mundo en estos temas de innovación pública, produciendo unos productos muy interesantes sobre eso, incluyendo con Chile. Y de nuevo les cierro con esto. ¿Cuál es la pepa del mango? Es la experimentación. ¿Y qué grandes mensajes obtenemos de esa pepa del mango? Uno que ha sido repetido varias veces aquí en este escenario. Tenemos que valorar los fallos como elementos de aprendizaje, como cuando uno aprende a montar en bicicleta. Noten que esto va más allá de la tolerancia. A veces se habla como de la tolerancia al error, la tolerancia al fracaso. Pues creemos que la innovación va un paso más allá de la tolerancia. No es solo tolerar, es valorar. Es traducir los fallos en evidencia que se convierte en valor. Y esta es la forma de responderle a la Contraloría. Estamos como iniciando ese proceso de conversación ahora.
Es como las risas. En todos los escenarios en los que hablamos de experimentación en el sector público, siempre hay una pregunta que es como, oiga, ¿cómo supero este miedo? Es que yo monto un proyecto en el que hable de experimentación y me van a caer las IAS, así las llamamos en Colombia, porque voy a estar malgastando dinero público. Pues que si experimentar puedo fallar, me van a caer encima. Nuestra primera respuesta es reírse y decir, bueno, dinero público se malgasta todo el tiempo. Pero en segundo lugar, experimentar de la forma juiciosa, digamos, dedicada, estructurada, lo que va a permitir es aumentar el valor de la plata pública. Porque si lo hacemos de forma temprana y rápida, si experimentamos con la gente que va a ser la usuaria de lo que hacemos, pues aumentamos la probabilidad de que lo que salga realmente sea usado y realmente tenga impacto efectivo. Y en segundo lugar, tenemos que distribuir mejor el valor de nuestro aprendizaje para cosechar juntos cambios significativos. Caramba, ¿cómo hacemos para que estas experiencias de México y de Chile y de Colombia y de Perú y de todos los demás países en nuestra región realmente volaran como semillas y nos polinizáramos entre todos? Y no solo entre países, sino desde nuestros propios países. Nosotros todo el tiempo estamos como enterándonos de proyectos e iniciativas que estaban allá en esta ciudad o en esta localidad o en esta comunidad, que la que otra comunidad que está por allá se podría beneficiar inmensamente de conocerlos, pero no tenemos los vehículos, las plataformas, los canales, los incentivos para aprender juntos. ¿Cuál es el propósito? Es la pregunta central. Creemos que el propósito es generar valor público compartido. Tenemos que preocuparnos por ese propósito al innovar. Y quiero cerrar con esa pregunta para ustedes. ¿Cuál es su propósito? Entre más clara, más concreta esté la respuesta a esa pregunta cuando uno venda un proyecto de innovación, cuando uno persuada a sus aliados que necesitan darle el apoyo para llevarlo a la luz, pues más probabilidad va a tener de tener éxito. Y de hecho eso, muchísimas gracias por su atención y por su tiempo.